Empezando contigo, conmigo y todos los que ven este video, hasta tu tía la solterona, tu abuelita y tu maestro de pintura en la secundaria. Todos, sí, todos conocemos a Bob Ross. Algunos lo aman, otros lo odian, pero, y repito, todos lo conocemos. En cambio, si yo te hablo de Breton, y eso, que es uno de esos artistas famosos, o de Cassatt, y eso, que en un video ya hablamos sobre ella, seguramente a muchos ni siquiera les suenen. Ya ni hablar de un Ogwo Gibe, Ansel Faberbach o Lee Bull, porque definitivamente nadie sabría quiénes son. Y precisamente ese lugar que se ha hecho dentro de la cultura pop es lo que hace tan importante a Bob Ross. Por eso el video de hoy será una pequeña biografía, diagonal reseña, de la vida y obra del buen Bob. Porque precisamente su obra nos puede enseñar mucho de cómo hacer y cómo no hacer una pintura, de cómo entender y cómo no entender al arte. Así que vamos al video y aprendamos de los aciertos y los errores felices de este pintor. Robert Norman Ross nace en 1942 en Daytona Beach, Florida, aunque creció principalmente en Orlando. De familia humilde, tuvo una infancia bastante ordinaria, ayudando constantemente a su padre en tareas de carpintería, cosa que le costaría en un accidente parte de su dedo índice izquierdo. Una vez cumplidos los 18 años, se enlistaría en las Fuerzas Aéreas estadounidenses, donde pasaría los próximos 20 años de su vida. Esta etapa de su vida sería muy decisiva para su futura carrera en varios aspectos. Primero, por ser enviado a Alaska, lugar que se volvería su futura musa a la hora de pintar. Segundo, porque le daría su característica personalidad calmada y siempre amable, pues después de 2 décadas como sargento primero, ordenar, gritar y castigar eran cosas que ya no quería volver a hacer. Y finalmente, porque durante ese tiempo conocería y se apropiaría de la técnica que le haría famoso. Pero de su técnica hablaremos más adelante. Una vez terminado su tiempo en el ejército y convencido de que necesitaba un giro en su vida, se dedicaría de lleno a probar suerte con la pintura. Realizó encargos, participó en concursos y empezó a dar talleres, buscando abrirse paso en el siempre competitivo mundo del arte. Y, sin siquiera saberlo, sería precisamente en uno de esos talleres que la suerte le sonreiría, pero no de la forma en que lo esperaba. Reiniciando su vida a los 60 años, Bob Ross probaba suerte en el mundo del arte. El camino no había sido fácil, y seguramente se replanteó muchas veces si había hecho bien. No siempre salían bien los encargos, y sus seminarios no siempre tenían tanta audiencia como esperaba, pero entonces pasó algo. Una mujer llamada Annette Kowalski, quien había tomado algunas clases con él, se dio cuenta de algo que la mayoría había dejado pasar de largo. Y sobre todo vio el potencial comercial que esto tenía. Y ese algo era su voz. Annette consideraba que, si bien Bob Ross no era particularmente un gran pintor, un gran genio, sí tenía una virtud que poca gente posee. Una paciencia, una voz y una actitud hacia la vida única, ese algo con el que se conecta con la gente. Ella pensaba que su voz y la calma que transmitía eran casi terapéuticas y que si hubiera una forma de masificar su mensaje, seguramente podría contagiar esa misma serenidad a mucha gente. Y ese medio sería la televisión. Por cierto, les comenté que Annette trabajaba en la televisión. El programa iniciaría en 1983 y sería transmitido por la red de televisión pública de los Estados Unidos. Frente a un bastidor y un fondo negro, Bob Ross solía ponerse a pintar, aunque no todo era tan idílico, porque en la televisión, como en YouTube, es más el trabajo tras bambalinas que el que se puede apreciar en las pantallas, y en el caso del placer de pintar, porque sí, así le vamos a llamar a su programa, porque así le decían en México y no hay discusión, Bob Ross solía esconder lejos de la cámara un cuadro previamente hecho, que le servía como guía para el que pintaba frente a la cámara. Pero eso no era todo. Previo al episodio, Bob solía ensayar todo lo que diría ante la cámara por las noches. Así, al momento de grabar, no solo sabía qué pintar, sino exactamente qué decir. Y cuando se equivocaba, tenía un excelente recurso adicional, sus accidentes felices.
Es decir, si fallaba una pincelada y modificaba la idea original de su lienzo, simplemente transformaba ese error en un árbol, una piedra o un arbusto y continuaba con lo suyo. Adicionalmente a esta metodología, contaba con una tercera versión de la obra. Por si se perdieron, recapitulemos rápidamente. Primero, realizaba una obra rápida, que servía como guía para la que pintaba ante la cámara. La segunda versión era aquella precisamente que pintaba ante la cámara, que por obvias razones era menos detallada y solía contar con algunos pequeños errores. Y finalmente, realizaba una tercera versión, que, con dos previas realizadas, no solo ya estaba bien planeada, sino que era más detallada, libre de errores. Y era esta última versión la que servía para las fotos, los acercamientos en cámara y, por qué no, engrosar su catálogo. Esta dinámica le serviría para grabar 403 episodios, de los que pintó en 381, dejando el resto a los invitados que de vez en cuando aparecían en su programa. Pero, después de 31 temporadas y 2 décadas al aire, el programa terminó en 1994, solo 4 años después de haber sido diagnosticado con linfoma. Pero retrocedamos un poco y volvamos al programa. ¿Qué hizo del placer de pintar un programa tan popular? Es decir, el buen Bob Ross no era ningún virtuoso. De hecho, la mayoría de sus cuadros se parecían mucho, y otros tantos le han criticado que nunca se atrevió a hacer algo más complejo como retratos. Y aún así, su programa se prolongó por 31 temporadas. ¿De qué nos estamos perdiendo aquí? Como ya habíamos dicho, primero que nada, su carisma. Y eso es algo que no necesita más explicación. Sino miren, todos los canales que aquí mismo en YouTube básicamente existen y prosperan con base al carisma. Y segundo, su afro. Sí, su jodido afro. Bob Ross era una mezcla entre imagen y carisma. Básicamente la fórmula mágica para la popularidad. Y lo mejor es que hay una historia muy divertida en torno a su afro. Bob Ross, recién salido del ejército y en busca de un cambio radical en su vida, decidió que, primero, no volvería a gritar como loco, cosa que hacía con mucha regularidad en su puesto anterior. Ahora sería alguien mucho más amable y considerado con los demás. Y segundo, que se podía ahorrar un buen dinero haciéndose un permanente para evitar ir tan seguido a la peluquería. Eso ayudó bastante durante un tiempo. Los cursos no estaban mal, pero no daban tanto como deseaba. Pero cuando el programa inició, tampoco se hizo millonario. Aún así, ahora sí podía costearse el tremendo lujo de volver a su cabello naturalmente lacio. Por desgracia, ya era muy tarde. Su imagen era todo un ícono, una marca registrada, que vendía cuadros, cursos, material para pintar y elevaba el rating. Así que tuvo que conservar su aspecto. Sí, por desgracia, muy en contra de sus deseos. Otro de los elementos que lo volvió famoso fue la técnica que empleaba. Cualquiera que alguna vez haya tomado un pincel para pintar se habrá dado cuenta que pintar suele ser lento, tedioso. Tienes que corregir una y otra vez. Si no, pregúntele a Da Vinci, que se tomó 4 años en la Mona Lisa. Y ya les había contado que en realidad la Mona Lisa es un cuadrito de 73 por 53 centímetros. En cambio, Bob Ross terminaba un cuadro por día. ¿Cómo hacía eso este simpático señor? Fácil, recurría a la técnica llamada mojado sobre mojado. Bob Ross aprendió esta técnica del pintor William Alexander, quien, por cierto, no tomó a bien que su alumno alcanzara más fama con su técnica. Y aquí entramos en un pequeño dilema porque la técnica de mojado sobre mojado es una técnica que, bueno, básicamente tiene al menos unos 500 años, que es el tiempo que tiene el óleo popularizado. Y es que la técnica en cuestión es tan simple como no esperar a que seque las capas de pintura y simplemente continuar con la obra. Ok, me explico. A la prima o a la primera, como también se le conoce, es una técnica en la que no dejas que las capas de pintura previas sequen. Tú sigues apilando pintura sobre pintura, usando las combinaciones que este encimado de pintura genera para darle forma a tu obra. Claro, esto suena más fácil sobre el papel, pero en la práctica dominar el mojado sobre mojado es más complicado, porque exige
Primero, una planeación previa bastante detallada de la obra. ¿Por qué? Porque no tienes mucho tiempo para realizar la obra y tampoco tienes mucho espacio para los errores y toda la corrección que ello implica. Queda de más decir que la técnica también exige precisión y rapidez en el trazo, así como una planeación previa exacta, con una paleta de colores ya lista y a la mano, y una capacidad de improvisación por si se presenta algún pequeño error. Así que, aunque ni inventó ni innovó en esta técnica, Bob Ross llegó a dominar bastante bien la misma. De hecho, lo hizo tan bien que llegó a grabar una temporada completa en solo 2 días y medio, realizando 8 episodios en uno solo de esos días. Por otro lado, algunos pintores, ya saben, menos famosos que han usado esta técnica son Velázquez, El Bosco, Monet y creo que un tal Van Gogh. Como si esto no fuera suficiente, Bob Ross tenía otra gran virtud, su visión empresarial, en lugar de compartir regalías y derechos sobre su obra con el show. Negoció un trato donde el canal le servía como publicidad sin recibir un salario como tal, pero en cambio tenía exclusividad sobre su obra expuesta, así como derecho a publicitar su mercancía, es decir, su línea de pinturas, sus libros, sus videocursos y sus cuadros. Y a ese imperio le llamaría el Bob Ross Inc. y llegó a valer más de 15 millones de dólares. Y si su compañía arrojaba esas cifras, hay una pregunta ineludible que hacernos. ¿Cuánto llegaron a valer sus cuadros? ¿Cuál ha sido su obra más cara? Esta pregunta es un poco tramposa, porque, de hecho, en su momento, la mayoría de sus obras fueron, regaladas a la gente de producción, a particulares, a algunos espectadores, y otras tantas fueron donadas para ser subastadas a la beneficencia. Pero ni esas obras quedaron todas en manos de sus dueños originales, ni todas se entregaron de esta forma, por lo cual, según la presidenta de la ya mencionada Bob Ross Inc., Joan Kowalski, aseguró en una entrevista que se han llegado a vender por hasta $8,000 y $10,000 algunos de los cuadros de Bob Ross, mientras en eBay se llegó a ofrecer una obra suya en tríptico por $55,000, aunque no se sabe si al final de cuentas se concretó o no la venta. Pero si esos precios no están mal, yo auguro, y tomen nota por favor, que ahora que su legado se ha retomado gracias a YouTube y su imagen se ha transformado en todo un meme, su obra no va a tardar mucho en alcanzar cifras mayores. ¿Lo vale o no? Bueno, creo que esa pregunta no tiene tanto sentido, porque al final de cuentas estamos hablando de un mercado donde lo que importa es la popularidad y Bob Ross es popular, sí, así de fácil. Con 3 pinturas por programa y 403 capítulos realizados, al menos existen 1143 pinturas de Bob Ross. Por otro lado, la Bob Ross Inc. calcula más bien 1165 obras. De todos modos, esta estimación se limita a los cuadros realizados para el programa. Entonces, cabría preguntarnos, ¿cuántas obras realmente hizo Bob Ross? Bueno, según una declaración que el mismo artista realizó para el New York Times, pintó más de 30,000 obras a lo largo de su vida, de las cuales, y aseguraba el artista, todas fueron donadas. Por desgracia, sobre todo para los que son sus fans, aunque existe un gran acervo de su obra en la Bob Ross Inc., esta no está abierta al público. Por suerte, no todo está perdido, repito, para sus fans, pues mucha de su obra ha pasado actualmente a manos del Smithsoniano. Pinturas, objetos personales y hasta cartas de sus admiradores pueden ser observadas por sus seguidores, con toneladas de material suyo a su disposición. En todo caso, no solo dejó una vasta obra, sino que, y gracias a Internet, en especial a YouTube, Bob Ross ha aumentado incluso su fama, con parodias y homenajes en series como Padre de Familia, películas como Deadpool y hasta portada de Google en 2012. Y esto nos lleva a la pregunta final del video. ¿Qué pienso yo de manera particular de su obra? Bueno, en realidad no me gustan los cuadros de Bob Ross. No me parecen innovadores, no me parecen técnicamente hablando la gran cosa y me resultan sumamente repetitivos.
creo que eso es lo que particularmente más me molesta. Pero, sí, hay un pero, creo que si su obra como tal no tiene mucho valor, al menos para mí, el mensaje que nos deja sí lo tiene. Despertar el amor por la pintura, mostrar que todo mundo puede acercarse al mundo del arte y servir como un primer maestro para muchas generaciones. Bueno, en realidad es un mérito del que pocos de esos artistas de verdad, esos grandes artistas, realmente se pueden jactar. Hola, si este video o el resto de tutoriales te ha gustado, pero sobre todo te han sido de mucha ayuda, te invito a tomar mis cursos de dibujo en Udemy. 2 cursos enfocados al dibujo de la figura humana, partiendo desde lo más básico hasta construir la musculatura de nuestro cuerpo, profundizando todos los temas que hemos tratado aquí con nuevos ejercicios, consejos, esquemas y una guía completa. Así que si te gusta dibujar y siempre has querido aprender a hacerlo o quieres pulir lo que ya sabes, te invito a que te unas a los casi 550 artistas que ya llevan el curso. Y como siempre, los links están en la descripción del video.